Las semillas de cacao, lo que se usa para hacer el chocolate. También un producto americano que el resto del mundo no conoció hasta que se unieron todos los continentes. Las semillas de cacao, justamente en América, el dinero efectivamente crecía en los árboles. No sé cómo harían los aztecas con el tema de la inflación. Bueno, eso quedará para... lo resolverían ellos. Pero bueno, el dinero justamente crecía en los árboles. Las hojas de... Las semillas, perdón, de cacao se utilizaban como forma de intercambio. Tomá, yo te doy 10 semillas de cacao por esta remera. Bueno, toma, te doy 5 semillas de cacao y me das 2 kilos de maíz, por así decirlo. Y se intercambiaban con estas semillas de... Estas hojas... perdón, semillas de cacao. Y otra cosa interesantísima también son los pochtecas de larga distancia. Los comerciantes de larga distancia. Eran comerciantes que caminaban una banda. Caminaban muchísimo. Se iban desde lo que sería el actual México. Caminaban hasta Guatemala. Eran kilómetros y kilómetros. Los aztecas no habían desarrollado la rueda, porque el terreno donde viven es un terreno muy montañoso. Hay muchas montañas, hay muchos desniveles. Entonces hay lugar, prácticamente no se podían utilizar ruedas. Había que transformar muchísimo la geografía para poder utilizar ruedas durante bastante tramo. Entonces los aztecas les era muchísimo más efectivo correr por las montañas, correr por las selvas, territorio muy selvático, Guatemala y el sur de México. Entonces, claro, imagínense un carro pasando por medio de una selva, no pasa. Entonces, por eso no tenían ruedas, porque no las consideraban necesarias o no las descubrieron, o no las inventaron, mejor dicho. Entonces eran comerciantes que corrían desde México hasta Guatemala, intercambiaban con los mayas, tenían una gran relación comercial con los mayas, intercambiaban estas hojas estas semillas de cacao, y traían lo que se llaman productos de lujo. Principalmente, lo que traían principalmente eran hojas de quetzal. Busquen si quieren, si no yo más adelante después les subo una imagen. Busquen lo que es un quetzal. Un quetzal con Q, quetzal. Es un pájaro hermoso, es un pájaro hermosísimo que, bueno, los mayas lo tomaban, les sacaban las plumas, y esas plumas, que son plumas de todos colores, blancas, azules, verdes, hermosas. Las plumas de quetzal son unas cosas hermosas. Y esas plumas de quetzal se la daban a los pochtecas, y los pochtecas después volvían hasta México. Y estos bienes de lujo, estos productos de lujo, no eran para cualquiera, no era para cualquier ciudadano o cualquier persona, cualquier súbdito, mejor dicho, de los aztecas, sino que estos bienes de lujo estaban reservados única y exclusivamente para la nobleza, únicamente para los tetehuictin, y los más importantes solamente para el tlatoani, para el emperador. Entonces el comercio de larga distancia, recuerden siempre esto, el comercio de larga distancia era para estos productos de lujo que solamente eran para las noblezas, mientras que el comercio de corta distancia se producía en la plaza central y era para toda la población de los aztecas. Nos quedan dos grupos sociales antes de terminar de hablar sobre cómo era la relación con los otros vecinos de los aztecas. El anteúltimo grupo que nos queda son los macehuales. Los macehuales vendrían a ser una especie de campesinos. Eran campesinos que la gran mayoría hacían los trabajos de agricultura, de ganadería, de distintos tipos de talleres, por ejemplo, fabricando la ropa, lo que dijimos, esta fábrica de ropa. Y estos macehuales lo que hacían eran, justamente sembraban, para poner el ejemplo de la siembra, y tenían que pagarle tributo al tlatoani. Le daban, por ejemplo, no sé, si sembraban maíz, bueno, el 20% del maíz que sembrás va para el tlatoani. El tlatoani lo guarda, un poquito lo usa para comer él, porque el tlatoani también tiene que comer, y un pedazo lo guarda, una parte lo guarda, por si en algún momento llega a haber sequía o llega a haber algo, el tlatoani lo tiene ahí como reserva para distribuir a las personas que, no sé, hubo una inundación y se les perdió su cosecha. Entonces no tienen nada que comer, y antes de que se mueran de hambre, entonces se utilizan esos recursos para darle de comer a esa población. Entonces pagan impuestos o tributo, mejor dicho, de esta manera, y el tlatoani junto con los
Tetehuictim los protegían. Si algún vecino los quería venir a invadir, los guerreros salían a defenderlos. Fíjense, es bastante similar, no es muy diferente a lo que vimos en la Edad Media, a lo que estudiamos en la Edad Media europea o la pirámide social que vimos con el Islam. No eran sociedades muy diferentes desde este punto de vista. Siempre eran sociedades jerarquizadas, donde todo el poder o el máximo poder estaba en manos de una sola persona. Eran sociedades donde el aspecto religioso era fundamental, la legitimidad de esa persona que gobernaba se basaba principalmente en una cuestión religiosa, y había un pequeño grupo de personas, que le podemos poner el nombre de nobleza, que vivía con más lujos, y una gran cantidad de personas, principalmente comerciantes, artesanos y campesinos, que trabajaban, se rompían el lomo todos los días para poder sobrevivir y para poder también sostener a esta nobleza que los defendía en caso de guerras, pero que vivían con más lujos. Y por último nos queda el último sector, que es el sector de los esclavos. Los esclavos es distinto a la utilización que hacían, por ejemplo, los romanos de los esclavos. Los romanos buscaban capturar, no sé, 10.000, bueno, 10.000 es una banda, pero sí, podría ser tranquilamente, un poquito menos, vamos a poner un número de 1.000 esclavos. Bueno, y esos 1.000 esclavos los ponían todos en una plantación y los obligaban a sembrar para poder sacar la cosecha. Entonces eran esclavos que se utilizaban para la agricultura, o bueno, algunos también como sirvientes personales. Bueno, yo quiero un esclavo para que me ate el cordón derecho de la zapatilla y otro esclavo para que me ate el cordón izquierdo de las sandalias. Si estamos hablando de romanos, tenemos que hablar de sandalias, no de zapatillas. Pero bueno, el uso que hacían los aztecas era distinto, era principalmente un uso más religioso de los esclavos. También tenían sirvientes, esclavos como sirvientes, pero no tenían una gran cantidad de esclavos. Eran bastante chiquititos. Y cuando analicemos la religión y la cultura azteca, vamos a ver para qué los utilizaban o para qué los necesitaban desde su cosmovisión del mundo. Y vamos con lo último, así terminamos estos videos. ¿Cómo era la relación de los aztecas con los otros pueblos? Bueno, por un lado, con algunos pueblos, fíjense, lo vimos al principio de este video y estaba en el libro, se llevaban más que bien, se llevaban muy bien. Es más, se llevaban tan bien que hasta hicieron alianzas. Por ejemplo, con Tlacopan y Texcoco. Se llevaban tan bien que hicieron alianzas. Después se terminaron imponiendo por encima de ellos y siendo los principales que encabezaban esa alianza. Pero no tenían, o sea, no peleaban, no tenían relaciones de guerra. Es más, cuando había guerra iban todos juntos a guerrear. Se podían hacer intercambios comerciales entre sí. Che, yo tengo un montón de plumas de quetzal roja. Ah, mira, yo tengo un montón de plumas de quetzal verde. Ah, che, te cambio la verde por la roja. Dale, dame 100 plumas verdes, yo te doy 100 plumas rojas. Listo, perfecto, salimos los dos ganando. No sé, che, loco, tengo una sequía. ¿Vos tenés sobrante de alimentos? Sí, toma, yo te paso. Y cuando yo necesite, después vos me pasas alimentos. Sí, toma, yo ahora después, como tengo, te lo devuelvo. Con algunos se llevaban muy bien. Pero con otro pueblo, con algunos otros pueblos, con los pueblos que dominaban, con los pueblos que sometían, la relación era diferente, la relación era distinta, porque eran pueblos libres que cuando llegaron los aztecas fueron dominados por los aztecas. ¿Qué significa que pasaban a ser dominados? Que ahora estos pueblos que antes eran libres, tenían sus propias leyes, podían tomar sus propias decisiones, podían hacer lo que querían, ahora de repente son dominados por otros, son dominados por los aztecas que les dicen qué es lo que tienen que hacer. Les dicen, no, mira, vos esto ya no lo podés hacer más, o a partir de ahora tenés que hacer esto. Por ejemplo, esto se puede ver en el caso de los tributos, como por ejemplo, el ejemplo más paradigmático, lo vamos a ver después, es el caso de los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas, es bastante complicado decirlo cuando uno no está acostumbrado a decirlo. Los tlaxcaltecas eran un pueblo libre que después fueron dominados por los aztecas. Y los aztecas les imponían tributos. Por ejemplo, todos los años me tenés que dar X cantidad de kilos de maíz. O me tenés que dar tantas plumas de quetzal. O me tenés que dar tantos, no sé, tantas cosas de este producto. Entonces les imponían estos productos. Entonces los tlaxcaltecas, para que no venga el ejército y les haga pelota absolutamente todo, estaban obligados a dar todos estos tributos, todos los años. Y a lo mejor, no sé, si querían sacar alguna ley o querían hacer algo, primero tenían que ir y pedirle permiso al Tlatoani. Señor Tlatoani, ¿nos deja hacer tal cosa? Y si al Tlatoani les convenía, le decía, sí, está bien, los dejo, no hay ningún problema. Y si al Tlatoani no le convenía, le decía, no te dejo hacer eso. Era como papá o mamá cuando se portan mal, que tienen que pedir permiso y cuando les conviene lo deja, cuando no les conviene no lo deja. Solamente que papá y mamá lo quiere, que por eso le dice que sí o que no a lo que pueden hacer o no pueden hacer. Entonces, con estos otros pueblos,
con los pueblos dominados, la relación no era buena, porque era una relación en donde se imponían por la fuerza, utilizaban la fuerza los aztecas para imponerse. No es que habían acordado los dos de decir, ah, bueno, sí, dale, me conviene. No, era una imposición por la fuerza y les pedían que les den estos tributos. Y en caso de no darles estos tributos, las consecuencias, como eran dominados por la fuerza, podían ser muy malas estas consecuencias. Vamos a ver que esto es fundamental para entender cómo fue o cómo se pudo dar el tema de la conquista de los españoles, porque los españoles no había manera, había cero chances, pero cero chances de que solamente los españoles, por más que tuvieran armas de fuego, por más que vinieron con sus enfermedades y con todas esas cosas que los vamos a estudiar más adelante, tenían 0% de posibilidad de conquistar a los aztecas si no era con la ayuda de los otros nativos americanos que le tenían más broncas a los aztecas que los propios, bueno, que los españoles que querían dominarlo. No sé si le tenían bronca o no tenían bronca, habría que estudiar bastante eso. Pero si no fuera, esto sí está demostrado científicamente, si no fuera por la ayuda de los nativos americanos, por ejemplo los tlaxcaltecas, los españoles no hubieran podido conquistar o dominar a los aztecas de forma tan rápida como lo hicieron a inicio del siglo XVI. Pero esto lo vamos a estudiar y vamos a ver el porqué un poquito más adelante.